En este capítulo hablaremos de los profetas, que fueron figuras muy importantes en la restauración de la fe del pueblo de Israel hacia su verdadero Dios. Recordemos que tras la muerte de Salomón, en el año 931 a.C., el reino de Israel se divide en dos: el reino del norte, Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, Judá, cuya capital fue Jerusalén. 200 años duró la división y fue un periodo de infidelidad y de desórdenes. Comienza entonces el tiempo de los profetas. Los profetas eran personas que tenían la misión de transmitir fielmente la palabra de Dios a la gente. Ellos fueron el instrumento para guiar a la nación de Israel hacia el reconocimiento al Dios verdadero, Jehová. Muchos les llamaban videntes porque tenían una intuición especial y una capacidad excepcional para ver el futuro. Comenzaremos hablando de Elías, un profeta hebreo que ministró al reino del norte de Israel cerca del año 900 a.C. Su ministerio representa una etapa importante en la historia religiosa del pueblo de Israel. Elías vivió en tiempos del rey Ahab y Jezabel, su esposa reina. Por influencia de ella, se permitió en Israel la construcción de templos y ritos paganos al dios Baal. Los hombres se fueron alejando de Dios y comenzaron a idolatrar a Baal. El pueblo de Israel vivió una época de disturbios, desórdenes y corrupción. Fue entonces Elías enviado por Dios para restablecer la fe del pueblo hebreo en un momento en que éste vacilaba en su fe. Su misión en la historia de Israel fue la de traer de nuevo a los caminos del Señor a un pueblo que estaba confundido. Los 2 siglos después de la muerte de Salomón fueron desastrosos para Israel. Los dos reinos, ya netamente separados, guerreaban entre sí despiadadamente y, por si fuera poco, eran acosados por continuos ataques de los asirios y los egipcios. Pero los males no concernían exclusivamente a la unidad del reino o al triunfo en las batallas. Lo peor era el mal moral y religioso. Los descendientes de Abraham y de Moisés, cada vez más mezclados y confundidos con otros pueblos, habían aceptado cultos idólatras a las divinidades de Baal, que exigían incluso sacrificios humanos. Muchos niños eran quemados vivos ante el simulacro del dios Moloc. Los reyes y reinas eran por entonces pésimos gobernantes, algunos de ellos terribles tiranos. La reina Jezabel hizo perseguir y asesinar a muchos sacerdotes y profetas de Dios. Los ricos y poderosos abusaban cada vez más de los pobres, que iban de la pobreza a la miseria extrema. En esta situación se eleva firme y decididamente la voz del profeta Elías. Elías había respondido con prontitud a la llamada del Señor. Pero antes de relatarnos el encuentro de Elías con el rey Ahab, la Biblia nos presenta una hermosa escena familiar en casa de la viuda de Serepta. La pobre mujer no negó un poco de alimento al profeta, que llegaba cansado del viaje. Le ofreció una parte de lo único que le quedaba para sí y para su hijo enfermo. Su generosidad hacia el profeta de Dios le procuró tanta abundancia de harina y aceite que le bastaría para toda la vida. Además, por medio de Elías, Dios le restituyó vivo a su hijo que acababa de morir. Sorprendida por tan extraordinario acontecimiento, la mujer dijo a Elías: «Ahora sé que eres hombre de Dios y que la auténtica palabra del Señor está en tu boca». Pero la principal misión de Elías tendría lugar ante los soberanos entonces reinantes, Ahab y Jezabel, a los cuales
reprochará su culto idólatra y sus injusticias. Más tarde les anunciará también el castigo de Dios. Una tremenda sequía asolaba por entonces a todo el país. Elías fue acusado como responsable de las calamidades de Israel. Frente a tales acusaciones y protestas, el profeta retó a los profetas de Baal, con el fin de demostrar claramente quién era el verdadero Dios. Preparemos 2 altares, propuso Elías. Sobre uno de ellos ofrecerán sus víctimas los sacerdotes de Baal. Sobre el otro ofreceré las mías. El altar que sea quemado será signo de la presencia del verdadero Dios. En vano, los sacerdotes de Baal repitieron sus interminables ruegos. El fuego no quemó sus ofrendas. Entonces se acercó Elías al altar de las ofrendas y oró diciendo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy se sepa que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y hago estas cosas bajo tu mandato. Respóndeme, Señor, sepa tu pueblo que tú eres el Señor Dios y convierte sus corazones. Enseguida cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto. Todos los presentes se postraron en el suelo, exclamando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. El sol se oscureció, aparecieron las nubes en el cielo y por fin, después de tanta sequía, cayó sobre la tierra una lluvia benéfica. Elías estaba radiante por el favor recibido y dio gracias a Dios, pero tuvo que emigrar a Berseba para esquivar la venganza de Jezabel. Prosiguió su camino hacia el monte Joreb para escuchar la voz de Dios, que le señaló a Eliseo como sucesor. Elías encontró al joven Eliseo que estaba trabajando en el campo. Se acercó a él y lo envolvió con su capa para hacerle comprender que el Señor lo elegía como nuevo profeta de Israel. Eliseo, dejando su trabajo, se despidió de sus padres y se puso a disposición de Elías. Elías encabezó la lucha contra la idolatría al dios fenicio Baal. Fue entonces considerado por la religión judía y cristiana como el intérprete de Dios.